la presentación. ¿Se escucha el audio, no, chicos? Muy bien. Entonces, si habíamos quedado en esta parte, hemos terminado lo que era los mecanismos independientes y dependientes del oxígeno para los procesos de completar las fagocitosis, ¿no? Yo había dicho que habían dos mecanismos, unos que eran los dependientes de oxígeno y otros independientes. Entre los independientes estaba la presencia de péptidos antimicrobianos tipo defensinas y catercidinas. Son péptidos catiónicos pequeños que tienen la facultad de unirse a los residuos cargados negativamente en la membrana de las bacterias, sobre todo. Y eso va a producir la desestabilización osmótica de un microorganismo y por eclosión terminará destruyéndose. Y esto es lo que sucede. Tenemos la bacteria cargada negativamente en su estructura periférica y estas catercidinas con cargas positivas se unen ahí, forman un poro y por ese poro se produce el mecanismo de eclosión por diferente gradiente osmótico. En cambio, si vemos los mecanismos dependientes del oxígeno, decíamos que el oxígeno más el NAD fosforilado reducido, con una oxidasa del NAD fosforilado, se forma un superóxido más el NAD fosforilado, NAD fosforilado oxidado y los hidrogeniones, ¿no? Y los hidrogeniones. Este oxígeno, este superóxido con los hidrogeniones y una superóxido dismutasa, tenemos peróxido de hidrógeno más oxígeno. El peróxido de hidrógeno se va a clorar o alurar con algún haluro y vamos a formar con la mieloperoxidasa agua más un radical haluro donde puede hacer cloro, puede hacer bromos, yodo, en fin, lo más corriente que sea cloro, más un compuesto aminado, puede formar las cloraminas, que son oxidantes de larga media vida, y eso hace de que las bacterias se vean susceptibles y vayan a terminar destruyéndose por inestabilización de la membrana otra vez, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos visto. Y ahora sí vemos lo que pasa con el eosinófilo, ya dejando con el neutrófilo, vamos a ver que tiene una peroxidasa que es diferente a la mieloperoxidasa del neutrófilo, y una neurotoxina que es muy importante durante su proceso fisiológico para la destrucción de, sobre todo, parásitos. La interleuquina 3,5 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos van a ser papel importante en la selección para la diferenciación y el desarrollo de una célula pluripotencial a una unidad formadora de colonias de eosinófilos. En cambio, el interferón gamma puede inhibir este proceso de diferenciación. La unidad formadora de colonias de granulocitos, eritroides, monocitos y megacariocitos va a dar lugar a esta unidad formadora de colonias de eosinófilos, que es diferente a la unidad formadora de colonias de granulocitos. Además, tiene receptores para otro tipo de estímulos de diferenciación y de proliferación. Entonces, vamos a tener de inicio, con la primera morfología definida, el mieloblasto eosinófilo, y se lo va a poder distinguir de un mieloblasto neutrófilo. Incluso los promielocitos van a producir gránulos primarios idénticos en algún momento, y eso hace de que el poder diferenciarlo sea un poco complicado, hasta el momento en el cual ya sea eosinófilo y neutrófilo van a adquirir los gránulos específicos de su linaje, el gránulo de color específico, y ese sí nos va a permitir su diferenciación. Hasta entonces, obviamente, los dos comparten características morfológicas muy parecidas, ¿no? Bueno, tiene además un sistema enzimático y una proteína básica mayor. Los gránulos contienen fosfatasas ácidas, arilsulfatasa, catepsina, peroxidasas, fosfolipasas. Y en realidad la intensidad y el tipo de coloración que adquieren estos gránulos viene dada porque son muy ricos en proteína. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas?
Bueno, de estos eosinófilos tienen muy poca vida en sangre periférico, pero existen depósitos importantes en la médula ósea, como sucede con los granulocitos muy bien. Y cuando hay estímulo necesario, van a atravesar estos espacios medulares y van a llegar con rapidez hacia los tejidos. La vía migratoria es la misma que utilizan los neutrófilos a través de las fenestraciones endoteliares y de las células de la adventicia en la barrera hematosinusoidal. Y sus recuentos son relativamente bajos, no superan normalmente más del 5%, pudiendo estar incluso en 0%, ¿no? Ahí tenemos la composición de los gránulos de los eosinófilos, ya gránulos específicos de eosinófilos. Ya los hemos visto en diapositiva, las vemos en prácticas estos días que estamos pudiendo y los que no estamos pudiendo la siguiente semana. Y el eosinófilo, su característica principal es la coloración del citoplasma y un núcleo lobulado parecido a lo que le sucede al neutrófilo, ¿no? Tenemos los gránulos acá, el núcleo, citoplasma relativamente abundante. En el cambio, en el basófilo sucede algo, sí, muy parecido, pero depende también de una unidad formadora de colonias diferente a la del eosinófilo al neutrófilo. Es una unidad formadora de colonias de basófilos. Los núcleos maduros con más de dos lóbulos, con más de dos lóbulos, es realmente bastante raros. Si alguna vez hemos tenido oportunidad en estos días de prácticas de ver un basófilo, nos da cuenta que apenas, si es que lo hemos visto, apenas tiene dos lóbulos y a veces no muy bien diferenciados, como si fuera nosotros en un neutrófilo hubiéramos dicho que era un bando callado, pero es así más o menos el basófilo. Los lóbulos en su núcleo no terminan de generar dos segmentos bastante definidos, pero bueno, es parte de su proceso de maduración. Los gránulos que tienen heparinas, que son importantes, condroitín sulfato, la histamina es un mediador vasoactivo muy importante que está presente en los basófilos y que es responsable de los procesos en los shocks anafilácticos y otras situaciones de hipersensibilidad. Son mediadores vasoactivos, la calicreína, que también es activa en la respuesta anafiláctica y como activador de plaquetas. Cuando veamos hemostasia, vemos que la calicreína es un inductor, bueno, es parte del inicio de la cascada de coagulación por la llamada vía intrínseca. También tiene un receptor para IgE que está expuesto, igual que en el eosinófilo sucede que este receptor para el fragmento FC de epsilon está expuesto en la membrana del eosinófilo de manera constitutiva. Quiere decir que no tiene que sintetizarlo, por eso sus reacciones son bastante rápidas, igual que en el basófilo y el eosinófilo. En cambio, en el neutrófilo, ese receptor se va a expresar una vez que reciba el estímulo, y eso también puede demorar algún tiempo las reacciones. En cambio, en el caso del basófilos y eosinófilos, la expresión de ese receptor es constitutiva, es decir, como que migran y viajan con ese receptor expuesto. Tenemos aquí el basófilo, como decíamos, a pesar que se ven aquí dos lóbulos, pero aún este puente de cromatina no es lo suficientemente delgado como siempre esperábamos ver en los neutrófilos. Sin embargo, esta célula no es inmadura y no es una célula que no vaya a tener función. Lo mismo aquí, y hemos visto las diferentes formas en las cuales se ven los basófilos, ¿no? Sus gránulos gruesos en lo que es la microfotografía electrónica. En el caso de los monos, a ver, preguntas hasta ahí, a ver, ¿tienen alguna duda? A ver, preguntas. Bueno. Tenemos en el caso de los monocitos y macrófagos, en el caso de los monocitos, todas derivan de una célula pluripotencial, mieloide troncal, unidad formadora de colonias de granulocitos eritroides, monocitos y megacariocitos, activación por interleuquina 3, ligando KIT y el factor estimulador, unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos. La interleuquina 3 facilita la diferenciación en una unidad formadora de colonias de solo monocitos para formar
ya a partir de ahí una maduración para llegar al monoblasto, promonocito, monocito y macrófago cuando migra algún tejido, ¿no ve? Los monoblastos se encuentran en la médula ósea en cantidades bastante bajas, aunque algunos órganos reticuloendotelioides como el vaso incluso, el pulmón tiene características o puede contener cantidades oscilantes, migratorias, no residentes, sino migratorias. Son células grandes con un núcleo que va a estar excéntrico, con 1 o 2 nucleolos, citoplasma granular y tienen baja actividad de peroxidasa, pero esa baja actividad de peroxidasa puede servir para diferenciar con los mieloblastos, ¿no? Entonces aquí tenemos un monoblasto, una célula grande, núcleo relativamente excéntrico, cromatina inmadura, laxa, homogénea, granular, homogénea, nucleolo, citoplasma basófilo, algunas veces con expresión granular importante, otras no, pero difiere del mieloblasto. Cuando veamos diapositivas sobre esto, los vamos a describir con mayor detalle. En el caso de los promonocitos, son un tamaño muy parecido al monoblasto. Pueden presentar todavía una granulación visible, pero van a adquirir una apariencia más bien monocitoide con unos núcleos plegados. A esto nos referimos. Si dan cuenta, parece como un pañuelito plegado uno sobre otro, las hojas. Así se ven los promonocitos con algo de cromatina más madura. Pueden realizar cierto grado de fagocitosis, son móviles, pero el problema es que no tienen la misma capacidad, o sea, la capacidad de recepción quimiotáctica, no pueden migrar de lugares a lugares muy distantes. Entonces, difícil que atraviesen la barrera hematosinusoidal. Si lo hacen, pueden llegar a tener esa acción de realizar fagocitosis, aunque con actividad limitada. No, pues ahí tenemos los promoncitos. Hasta llegar al monocito, que es una célula grande, con tiene un contenido granular, que hemos dicho que es muy visible al microscopio electrónico, variabilidades morfológicas que tienen que ver sobre todo con el pleomorfismo del núcleo que hemos dicho, ¿no? Y eso hace de que además el monocito pueda tener, a pesar de ser grande, una capacidad de deformación interesante. Es un núcleo mellado, curvo, tortuoso o finalmente pleomórfico, como hemos dicho, una cromatina reticular con algunos grumos, es decir, más bien granular fina, de baja afinidad tintorial, pero, pero ya tiene una apariencia de célula madura, aunque su capacidad tintorial sea más baja que la de un linfocito, una capacidad tintorial algo más baja que él, pero sigue siendo madura, ¿no? Esto es lo que podemos ver entre sus componentes secretorios. Tiene mucho componente secretorio el monocito, ¿no? Proteínas de transporte, tenemos agentes inflamatorios, bactericidas como la lisozima, factores de activadores tisulares, humorales, de depósito, porque pueden llevar hierro, ¿no? Y tienen vitamina B12. Además, interferón y factores de necrosis tumoral como compuestos secretorios. Ahí tenemos los monocitos. Tenemos un núcleo irregular, pero cromatina madura, compactada, citoplasma sin granulaciones visibles, un núcleo relativamente excéntrico y pleomórfico, ¿no? Ahí tenemos otro. Este es más bien un promonocito. Y como los monocitos van a representar menos del 10% en sangre periférica, es difícil en persona que no esté comprometida con alguna patología que superen los 10%. Pueden ser muy móviles cuando ya están maduros y migrar a lo largo de los vasos y tienen una gran capacidad de adherencia a superficies. Cuando reciben un estímulo apropiado van a realizar procesos de diapédisis para pasar de un lado a otro de la vasculatura y se van a diferenciar a macrófagos que están en algún tejido donde generan una especialidad en cuanto a señalización humoral y química para las células de ese tejido. Para las células de Kupffer, por ejemplo, en el hígado, en la microglía, en el sistema nervioso central, en los alvéolos pulmonares, en fin. Los monocitos que logran migrar ahí y establecerse ahí cumplen funciones específicas para ese órgano en función de la señalización que producen para mantener la fisiología de ese órgano en particular.
Estos macrófagos tienen un citoplasma extenso, granular, vaculado, tienen una gran capacidad de fagocitosis, en realidad son fagocitos y presentadores profesionales de antígenos, no son tan dependientes de la opsonización como lo son los monocitos y los mismos neutrófilos. Pueden reconocer patógenos con estructuras altamente conservadas, como hemos dicho que sucede en el neutrófilo, ¿no? Estas estructuras que se llaman PAMPs, a través de sus receptores, que son los TLRs, ¿no? Cumplen un papel muy importante en el procesamiento de antígenos y la expresión del antígeno procesado unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 que se lo presentan a los linfocitos T para que generen una reacción. A ver si esto funciona. No sé. Y esto es como se vería una fagocitosis, ¿no? Expresada en tiempo y abajo, en minutos. Un macrófago englobando levaduras. Y finalmente termina siendo la fagocitosis. Es un proceso, miren, que bien en tiempos ahí abajo todo lo que pueda demorar, ¿no? Pero a medida que va sucediendo es que la respuesta se amplifica. Cuando decíamos que tiene una función con el complejo mayor de histocompatibilidad, este complejo mayor de histocompatibilidad, tanto tipo 1 y tipo 2, en este caso el tipo 1, con sus dominios alfa 2, alfa 1, alfa 3 y beta 2 microglobulina, un dominio intracitoplasmático, y este es el péptido que ha procesado el macrófago y lo ha expresado junto a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Este péptido se lo va a presentar a un linfocito T. El linfocito T citotóxico es el que reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Se lo presenta el linfocito T está unido aquí, no lo vemos, pero está unido aquí, y va a hacer el reconocimiento de este péptido para generar una reacción específica. En histocompatibilidad 2 tiene 4 dominios iguales la molécula, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿No? Los alfa 2 y beta 2 citoplasmáticos. Igual el péptido está acá. Pero tiene un sitio de unión, anclaje a los linfocitos TCD4, se lo va a presentar al péptido y van a generar la respuesta. Todas las células nucleadas del organismo expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, estas, ¿no? Los HLA, el HLA-B, el HLA el CW, qué sé yo, estos son los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. En cambio, las células presentadoras y fagocitos profesionales, como las células dendríticas y los macrófagos, expresan tanto complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, por lo tanto, pueden modular la respuesta mediada por linfocitos T, CD4 y CD8, ¿no? Eso es lo que les decíamos, ¿no? El CD8, que es el receptor de los citotóxicos, el CD4 de los cooperadores. Bueno, ¿alguna duda? Bueno. Doctor, buenas tardes. Entonces vemos que estos macrófagos pueden estar en sitios de inflamación, de reparación, en espacios alveolares, peritoneales, sinoviales, por lo general viviendo y radicando en un tejido organizado. Hígado, sistema nervioso central, vaso, médula, ganglios, en fin, en cualquier lugar en el cual vayan a residir y no estén de paso. En el caso de los linfocitos, van a terminar su producción los linfoides tipo timo y también ganglios linfáticos en la corteza y en
y la corteza. Y en cambio, los linfocitos B no migran. Activación postantigénica, la proliferación y la producción de anticuerpos eventualmente. Entonces representan el 25-30, los linfocitos B representan el 20-30 altinopático, donde van a sufrir todos los procesos de linfocitos. En la edad adulta, más de la niñez hasta los 5 o 6 años, el predominio es más bien de linfocitos B, ¿no? Producir los linfocitos van a favorecer la diferenciación independiente del estímulo antigénico, y una célula terminal de la maduración de linfocitos B va a ser el plasmocito, es decir, después del estímulo antigénico aparece la célula plasmática proveniente de una estimulación del linfocito B con su antígeno, y vamos a generar la respuesta inmunológica. Realmente existe un proceso de maduración morfológica desde un linfoblasto hasta un linfocito, pasando por diferentes etapas. Entonces tenemos una diaformatura de colonias de linfoides que puede diferenciarse al linfocito B o al linfocito T, del timo y ganglios, ¿no? El linfoblasto es más o menos de tamaño pequeño, redondeado, 10 a 15 micras, un núcleo uniforme, a veces ligeramente ovalado, cromatina laxa con 1, 2 o más nucleolos. Hay que diferenciar de que, o sea, cuando hablamos de esta morfología de células normales, entre comillas, puede diferir a veces un poco de las células que están comprometidas con procesos proliferativos como las leucemias. Es decir, no va a ser extraño que veamos un blasto, un linfoblasto, que no tenga 1 o 2 nucleolos, que tenga 3 o 4. Y eso hace la patología misma, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay un citoplasma escaso, basófilo, muy dependiente de esta basofila de la actividad del RNA y de los ribosomas. Y una etapa intermedia puede ser el prolinfocito, que morfológicamente a veces es muy difícil de distinguir del blasto, y con características muy puntuales de diferenciación, como una cromatina un poco más compactada, un poco más picnótica, nucleolos más retraídos y menos basofila en citoplasma, ¿no? Entonces aquí tenemos los linfoblastos muy redondeados. Nos vamos a ver también cuando tengamos las diapositivas de patologías, y ahora que hemos visto esto, ya vamos a hacer nuestras diapositivas de patologías. Entonces aquí tenemos un linfoblasto, aquí tenemos 1, 2, 3 nucleolos. Oh, perdón. ¿No ven? Tenemos aquí los nucleolos, un linfoblasto muy redondeado, desproporción nucleocitoplasmática, citoplasma ligeramente, bueno, basófilo en este caso, o ligeramente basófilo en los de al lado, ¿no? El linfocito ya es una célula más pequeña, redonda, con citoplasma escaso en los linfocitos T y abundante en los linfocitos B, con muy poca cantidad de gránulos azurófilos y eventualmente, no siempre, y no es constitutivo tampoco. Tiene un núcleo redondo o ligeramente ovalado, una cromatina altamente compactada, picnótica, cromatina madura, sin actividad genética, ¿no? La ausencia total del núcleo en un linfocito ya no lo tiene. Entonces existen algunas variedades morfológicas, los linfocitos medianos pequeños que pueden alcanzar hasta 14 micras, o mayor cantidad de gránulos azurófilos, pero presentan la misma desproporción nucleocitoplasmática que los linfocitos pequeños. Hay un grupo de linfocitos grandes que se los llama linfocitos granulares gigantes, que son grandes, en una cromatina ligeramente más compactada, y estas células se las ha referido como células NK, de acuerdo a sus características y orígenes antigénicos. Expresan diferentes antígenos. Tiene un antígeno muy particular, que es el CD56, que no lo lleva el CD4, que no lo lleva el CD8. Son tipo de células linfoides diferentes a ellas, y tampoco son CD19, un grupo diferente. Los NKs llevan el CD56, eventualmente llevan CD8, pero no son de la estirpe de un citotóxico. Se llaman asesinos naturales citotóxicos, pero no son de una estirpe citotóxica, como lo que hemos visto puntualmente en CD8. Es el linfocito maduro, ya con las características que hemos hablado en las presentaciones. Existe una diferenciación antigénica. Estas células más tempranas solo pueden expresar una enzima nuclear, que es el TDT, la desoxirribosil transferasa terminal,
y esta está presente en la unidad formadora de colonias de linfoide como un marcador de inicio de diferenciación desde la célula pluripotencial a esta entidad. Después se van a expresar los genes de inmunoglobulinas inespecíficas, TDT aún sigue siendo, y la morfología va a corresponder todavía a un blasto, ¿no? Y el linfocito B maduro, y hasta el pre-B y hasta el prolinfocito B, se van a producir reorganización o rearreglos de los genes de inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas citoplasmáticas van a después ser expresadas en la membrana celular, sobre todo e inicialmente IgM e IgD. Van a presentar receptores comunes para el fragmento FC de las gamma-globulinas, y para el complemento y para componentes del complejo mayor de isocompatibilidad. Entonces, los linfocitos B se pueden clasificar según el isotipo de la inmunoglobulina que tiene la membrana. En realidad vienen dados por las cadenas pesadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos las inmunoglobulinas G, A, M, E y D, de acuerdo al tipo de cadena pesada que tenga, pero siempre está presente la inmunoglobulina D. Hasta ahora el papel de la inmunoglobulina D es muy ambiguo, muy de no saber para qué sirve exactamente, ¿no? Un tipo especial de linfocitos B expresan CD5, pero no tienen IgD y se llaman poliespecíficos y hacen casi una defensa innata. No se presentan en ganglios y ganglios, en vasos y ganglios, más bien están en las cavidades de tipo peritoneal, como la cavidad peritoneal. Entonces son un grupo de linfocitos algo particulares, no tienen IgD, son los únicos que no tienen IgD, pero sí tienen IgM, y expresan CD5, un marcador que no lo tienen los linfocitos B, es un marcador de linfocito T, el CD5, pero no lo tienen los linfocitos B. Sin embargo, en este grupo sí está presente y ausente la IgD. ¿Cuál es su particularidad de este tipo de linfocitos? Una defensa casi innata, no necesitan una presentación previa, reaccionan mediante otros mecanismos. El proceso de diferenciación que se viene a dar en el vaso, en los ganglios, en el vaso también. Tenemos linfocitos B vírgenes que no han entrado en contacto con un antígeno. Una vez que entran en contacto con el antígeno, se va a producir la expresión de la inmunoglobulina, se va a producir el proceso de proliferación, se van a producir las células plasmáticas que ahora van a generar inmunoglobulinas por síntesis en el citoplasma, pero se fijan y ya no van a expresar la inmunoglobulina en la superficie, en la membrana. Y estas van a ser las células plasmáticas. Estas células plasmáticas producen anticuerpos, y estos anticuerpos van a llegar hacia la circulación y a los lugares donde se los requiera. Además, no solo van a ser células efectoras, sino también pueden ser de memoria. Si son de memoria, conservan el receptor en la membrana citoplasmática y se quedan a vivir durante muchísimos años como memoria inmunológica. A ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, los linfocitos T son un poco más complicados porque sus receptores marcadores aparecen y desaparecen durante todo su proceso de autogenia. Y obviamente dentro del proceso de maduración antigénica de los linfocitos T existen ciertas características particulares de estos antígenos que favorecen la diferenciación. Recuerden que todos estos antígenos que vemos aquí, CD2, qué sé yo, CD5, 19, todo lo que hemos visto, esos marcadores no están ahí en la célula para que nosotros los reconozcamos, sino que aprovechamos del marcador, pero esos tienen una función, pueden ser receptores, pueden ser canales de transporte, señalización, opsonización, varias situaciones. ¿Ya? Estos linfocitos T van a venir a partir de una unidad formadora de colonias de linfoides que llegan al timo para madurar y diferenciarse. Primero la corteza, luego la médula tímica. Este proceso en el timo va a representar una primera célula, que es la pre-T, transferasa terminal, y un marcador común del linaje T, que es el CD2. Mientras que los próximos hitos, a medida que van madurando, van a ir perdiendo la expresión del CD2, pero no definitivamente, van a mantener el TDT y van a adquirir receptores para transferrinas que son necesarios para la proliferación.
Los linfocitos corticales, además del TDT, presentan el CD1, el CD2, y una vez que ya empiezan a cumplir procesos de diferenciación, el CD4 o CD8 va a ser el marcador que los diferencie, pero cuando pasen a la médula tímica, cuando están en la corteza tímica, la célula expresa el próximo CD8. Bueno, la activación se tiene que acompañar con activación clonal, ¿no? Para la eliminación antigénica, es decir, una vez que el linfocito T ha entrado en contacto con su antígeno y se ha producido la reacción, se tiene que producir la proliferación para generar mayor cantidad de células. Entonces se van a producir los llamados linfocitos reactivos o transformados, que se llama, antiguamente les decían atípicos, y esto puede hacerse por la observación de algunas alteraciones morfológicas, pero no madurativas, sino morfológicas. No son células inmaduras, sino han sufrido procesos de activación y esto ha generado alteraciones morfológicas, que es relativamente normal que suceda. Bueno, este proceso de reconocimiento, la producción de anticuerpos y linfocinas, la expansión clonal de diferenciación y la neutralización de antígenos va a requerir esos cambios y modificaciones morfológicas que se aprecian en los linfocitos reactivos. Estos, por ejemplo. Estamos aquí, parece que fueran unos monocitos, pero son linfocitos reactivos. Luego tenemos las células plasmáticas, ya lo saben, las células plasmáticas que las hemos descrito también en morfología. Y eso era todo, chicos. Con eso hemos completado el leucopoiesis. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Todo bien? A ver, dígame, Sandro. Ah, buenas tardes, doctor. Tenía una duda bueno, con respecto a- bueno, eran dos dudas. ¿Cómo es que se podría diferenciar un linfocito de un monocito? Esa parte no entendí muy bien. ¿Eso podría volver a explicar? Un linfocito de un monocito, morfológicamente o por antígenos. Morfológicamente. Bueno, morfológicamente es lo que hemos descrito cuando hemos visto también en prácticas, ¿no? Hemos dicho que el linfocito es una célula pequeña con un núcleo regular, excéntrico, cromatina altamente compactada, intensamente coloreada, citoplasma sin granulaciones, ligeramente basófilo, y en cambio el monocito es una célula más grande, con núcleo pleomórfico irregular, cromatina menos pigmótica, menos intensamente coloreada, maciez condensada y heterogénea, citoplasma más abundante, con ausencia de gránulos visibles, y esa es la diferencia que podríamos aplicar entre ambas, ¿no? ¿Sí? Está bien, doctor. Otra cosita más. Menciono que el basófilo contiene heparina. Sí. La heparina que contiene el basófilo tiene, bueno, tiene el efecto anticoagulante mm, que podría alterar las pruebas de coagulación o en una Claro, reacción cuando se alérgica. producen, o sea, sí, cuando se producen los eventos por shocks anafilácticos, evidentemente es una complicación. No sé si se los dije a ustedes o al otro grupo, pero a veces el sistema inmunológico reacciona de manera tan exagerada que complica más que la misma enfermedad. Y las respuestas exageradas a los shocks anafilácticos es exagerada precisamente porque basófilos y eosinófilos han amplificado su respuesta de tal manera que han producido daño tisular. Y entre ellos, liberar, por ejemplo, gran cantidad de histamina que va a producir hipotensión, va a producir hipotensión porque va a bajar mucho el tono vascular y eso va a generar menos gasto cardíaco, se va a producir hipotensión. Su idea de la histamina era facilitar la permeabilización de células de un lado a otro, pero la respuesta fue tan amplificada que esta histamina lo que generó fue una respuesta
vasoactiva demasiado potente que ha generado más problemas que la ayuda que quería hacer. Y lo mismo pasa con la heparina. La heparina que tienen estos basófilos en procesos de activación exagerada, sobredimensionada, pueden generar problemas de coagulación. Y claro, si el problema de coagulación es in vivo, se va a reflejar en las pruebas in vitro. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿algo más? Bueno, eso sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Mañana tenemos prácticas con un grupo, pasamos a las 10:30, ¿sí? Sí. Ustedes tienen que hacer microscopía ya, ¿no ve? Sí, ahí vemos. Sí, ahí ven. Traigan sus láminas, por favor, ¿ya? Listo, pues. Nos veríamos mañana entonces. Hasta luego, gracias a ustedes.